Principio divino. Parte 2. Introducción. La providencia de la restauración es la providencia de Dios para restaurar al ser humano caído a su estado original, haciéndole cumplir el propósito de la creación. El ser humano cayó en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento y ha permanecido desde entonces bajo el dominio de Satanás. Con el fin de restaurarlo, Dios debe primero llevar a cabo la providencia de separar al ser humano de Satanás. Para que el ser humano caído pueda separarse de Satanás y restaurarse a su estado original de antes de la caída, debe eliminar el pecado original. Pero el ser humano no puede eliminar el pecado original si no renace a través del Mesías, quien viene como su Padre verdadero. Por lo tanto, el ser humano caído, habiéndose separado de Satanás, debe ante todo restaurarse simbólicamente hasta el nivel de perfección de la etapa de crecimiento, es decir, hasta el nivel que Adán y Eva habían crecido. Sobre este fundamento puede recibir al Mesías y a través del renacimiento restaurarse a la posición de antes de la caída de Adán y Eva. Entonces debe seguir al Mesías y crecer hasta cumplir finalmente el propósito de la creación. Puesto que la providencia de la restauración es recrear al ser humano de tal forma que pueda cumplir el propósito de la creación, Dios debe llevar a cabo su providencia de acuerdo con el principio. El principio mediante el cual se realiza la restauración se llama el principio de la restauración. Primero, el principio de la restauración por indemnización. 1. La restauración por indemnización. Originalmente, si los primeros antepasados de la humanidad hubieran alcanzado la perfección sin caer, llegando a unirse con Dios en corazón, habrían estado en la posición de servir solamente a Dios. Pero a causa de la caída, al tener una relación de sangre con Satanás, quedaron situados en una posición donde también tenían que relacionarse con él. Inmediatamente después de la caída, Adán y Eva no habían hecho nada bueno o malo, pero por poseer el pecado original, fueron situados en una posición intermedia entre Dios y Satanás. ¿Cómo Dios separa a Satanás, a estos seres humanos caídos, que se encuentran en una posición intermedia? Satanás domina al ser humano caído, con quien tiene una relación de sangre, así que ni siquiera Dios puede restaurar incondicionalmente al ser humano hacia el lado del cielo, a menos que Él mismo establezca las condiciones que permitan a Dios tomarlo. Asimismo, Satanás no puede llevar al ser humano al infierno incondicionalmente, si no hay una condición en el ser humano mismo por la cual Satanás puede invadirle, ya que Satanás sabe que el creador del ser humano es Dios. Así, el ser humano caído puede ser llevado al lado de Dios si establece buenas condiciones, mientras que puede ser llevado al lado de Satanás si establece malas condiciones. ¿Qué significa la restauración por indemnización? Cuando una cosa pierde su posición y estado originales, si se la quiere restaurar indefectiblemente, se deberían establecer las condiciones necesarias para ello. Establecer estas condiciones se llama indemnizar. Este acto de restaurar la posición y el estado original que el ser humano recibió en la creación se llama restauración por indemnización. La condición que se establece para la restauración por indemnización se llama la condición de indemnización. La providencia para restaurar a los seres humanos caídos a su estado original en la creación, estableciendo la condición de indemnización, se llama providencia de la restauración por indemnización. ¿En qué medida debemos establecer la condición de indemnización? Podemos dar los 3 ejemplos siguientes. El primero es establecer una condición de indemnización en igual medida. En otras palabras, restaurar el estado original establecido, una condición de valor idéntico a lo que fue perdido, la compensación entre que pertenece a esa categoría. El segundo es establecer la condición de indemnización a un precio inferior, es decir, restaurar el estado original mediante una condición con un valor inferior a lo que fue perdido originalmente. El tercero es establecer una condición de indemnización a un precio superior a lo que fue perdido originalmente. Esto significa que cuando una persona ha fracasado anteriormente en cumplir una condición de indemnización a un precio inferior, puede restaurar el estado original estableciendo una condición de indemnización
a un precio más elevado. Debemos saber cómo establecer una condición de indemnización. Cuando queremos restaurar una cosa a su estado original, debemos establecer una condición de indemnización tomando un curso inverso al de la pérdida de la posición y estado original. ¿Quién debe establecer la condición de indemnización? El ser humano. Él mismo debe establecer la condición de indemnización cumpliendo su propia parte de responsabilidad. 2. El fundamento para recibir al Mesías. Para que los seres humanos caídos se restauren al estado de seres humanos originales de la creación, deben recibir al Mesías sobre la base de haber completado el fundamento para recibir al Mesías y luego eliminar el pecado original. Adán tenía que establecer dos condiciones para cumplir el propósito de la creación. Primeramente, tenía que construir el fundamento de fe, y la condición para ello es que debía haber obedecido el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta condición de fe, Adán habría completado su periodo de crecimiento durante el cual tenía que cumplir su propia parte de responsabilidad. La segunda condición era establecer el fundamento de substancia. Si Adán hubiera establecido el fundamento de fe, terminando su periodo de crecimiento con fe y obediencia en la palabra de Dios, hubiese formado un solo cuerpo con él. Sobre este fundamento, en otras palabras, habría establecido el fundamento de substancia, realizando así la perfecta encarnación de la palabra, al haber adquirido la naturaleza original de la creación. Juan 1:14. Adán habría alcanzado el estado de un ser humano de individualidad perfecta, que era la primera bendición de Dios, que Dios le había dado. 1. El fundamento de fe. Como Adán cayó por no creer en las palabras de Dios, falló en establecer el fundamento de fe, siendo así incapaz de llegar a ser la perfecta encarnación de la palabra. No pudo cumplir el propósito de la creación. Por lo tanto, para que los seres humanos caídos restauren el estándar para cumplir el propósito de la creación, deben primero restaurar por indemnización el fundamento de fe que los primeros antepasados de la humanidad no llegaron a establecer. Para restaurar el fundamento de fe, deben establecer las tres condiciones de indemnización siguientes. En primer lugar, debe haber una figura central a través de la cual obrar, puesto que Adán cayó sin llegar a ser la persona cualificada para establecer el fundamento de fe. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe debe haber objetos condicionales. En tercer lugar, los seres humanos caídos deben establecer un periodo de matemático de indemnización. 2. El fundamento de sustancia. Los seres humanos caídos, cuando nunca pueden llegar a ser la encarnación perfecta sin eliminar el pecado original a través del Mesías. Para que el ser humano caído establezca el fundamento de sustancia para la restauración de su naturaleza original, al eliminar su pecado original a través del Mesías, primero debe establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Segundo, el curso de la providencia de la restauración. Las eras en el curso de la providencia de la restauración. Vamos a presentar una visión general de las eras en el curso total de la historia desde los días de Adán hasta nuestros días. El período de 2000 años, desde Adán a Abraham, se llama la era para establecer el fundamento sobre el cual comenzar la providencia de la restauración estableciendo a Abraham, el padre de la fe. Por esto se puede decir que el trabajo de la providencia de la restauración comenzó con Abraham. Debido al fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica, el período de 2000 años desde Adán a Abraham fue invadido por Satanás. Por consiguiente, debe seguir la condición, el período para restaurar por indemnización este período perdido, llevándolo al lado celestial. Este es el período de 2000 años desde Abraham hasta la llegada de Jesús. Los judíos fracasaron en la ofrenda a nivel nacional, crucificando a Jesús, de igual manera que Abraham había fracasado en su ofrenda simbólica. Por lo tanto, el período de 2000 años desde Abraham a Jesús fue también invadido por Satanás. Luego, era necesario otro período de 2000 años para restaurar por indemnización el período de 2000 años perdido, llevándolo al lado celestial. Y este es el período de 2000 años desde Jesús hasta nuestros días. Cuarto, la historia de la providencia de la restauración y yo. El cuerpo individual llamado yo es, después de todo, un producto de la historia de la providencia de la restauración. Este yo
Es el personaje que debe cumplir el propósito hacia el cual se dirige la historia. Por lo tanto, yo debo vivir por la voluntad de la historia. Con el fin de hacer esto, yo debo establecer horizontalmente, centradas en mí mismo, todas las condiciones de indemnización que son demandadas por la historia de la providencia de la restauración desde hace mucho tiempo. Solo al hacer esto, yo puedo llegar a ser el fruto deseado por la historia y la providencia de la restauración. Para que yo sea este vencedor histórico, yo debo conocer con precisión el corazón de Dios. Cuando trabajó con los profetas y los santos, el significado fundamental de que Él los llamara y las misiones providenciales que Él les confió. No hay nadie entre los seres humanos caídos que pueda llegar realmente a tal posición por sí mismo. Por ello, debemos comprender todas estas cosas por medio del Señor de la segunda llegada, quien debe venir como el cumplimiento de la providencia de la restauración. Creyendo en Él, llegando a ser un cuerpo con Él, debemos estar en la posición de establecer horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización de la historia, de la providencia, de la restauración.